Para comprender el desarrollo embriológico humano es muy importante el estudio de la embriología, ciencia que ha ido evolucionando a través de la historia y así de un enfoque inicial desde el punto de vista descriptivo pasamos a un enfoque comparativo y gracias al desarrollo de la teoría celular surge la embriología moderna con un enfoque experimental y posteriormente gracias a la biología molecular, hablamos de una embriología molecular. Esta a su vez interacciona con otras ciencias como la fisiología, la genética y la bioquímica, todas ellas que juntas van a lograr a tratar de descifrar todo lo concerniente al desarrollo embriológico humano. En cada uno de ustedes se encuentra el potencial humano para poder avanzar, construir y poder transformar este mundo. Bienvenidos al mundo de la embriología humana. Existen muchos aspectos que pueden ir definiendo en relación a la embriología, pero si tomamos los vocablos griegos, hablamos que embriología se la desglosa en los siguientes componentes léxicos: en, dentro, brio, retonio, logos, tratado o estudio, ia, cualidad. Como hablamos nosotros del desarrollo de la embriología humana, comprendemos que es el estudio del desarrollo del nuevo individuo desde el momento de la concepción hasta lo que corresponde al nacimiento. Indudablemente la embriología es una rama de la biología en su concepto amplio que tiene más de 62 asignaturas como anatomía, histología, genética. Pues bien, la embriología es una parte de ella y también es una subdisciplina de la genética por el estudio de los cromosomas que se deben de comprender en cuanto a la anormalidad que suele presentarse por aumento del número de cromosomas, por disminución del número de cromosomas o por las famosas deleciones o microdeleciones. Entonces el estudio de todo el componente corporal estructural desde el momento mismo de la concepción, y es importante conocer todo lo que corresponde a señalización y regulación molecular para conocer cada uno de estos factores moleculares. Situación que de no llevarse de forma normal, indudablemente van a generar un individuo anormal. Por eso es importante comprender el estudio de la embriología, no solamente para el profesional de medicina o para el estudiante de medicina, porque si nosotros hablamos de concepción, estamos hablando de un nuevo individuo. Y todo ser, varón o mujer, indudablemente quiere procrear. Y cuando la mujer se embaraza, independiente de la profesión, independiente de la ocupación, es importante que comprenda cada uno de los eventos que van a ocurrir durante los 280 días o los 3 trimestres de embarazo que ocurren. Eso es muy importante comprenderlo para que tengan un control prenatal exitoso. Recapitulando, en lo concerniente a lo que es el desarrollo prenatal, la comunidad científica lo ha clasificado en 3 trimestres, todo lo que contempla un embarazo de 280 días. Primer trimestre, aquel comprendido entre la primera semana a la 12ª semana de gestación. Segundo trimestre, desde la 13ª semana de gestación hasta la 26ª semana. Y el tercer trimestre, desde la 27ª semana hasta la culminación del embarazo. En todo lo que concierne al embarazo, tenemos que conocer que hay 2 periodos: el periodo embrionario y el periodo fetal. Decimos embrión a aquel que está comprendido entre lo que es la 3ª y la 8ª semana de desarrollo. Aquí también cabe aclarar que se desarrolla lo que es la organogénesis o formación de cada uno de los órganos de la economía humana. Mientras que definimos nosotros el periodo fetal, aquel que transcurre desde la 9ª semana hasta el nacimiento. Y aquí interviene otro proceso también conocido como histogénesis, que no es más que la diferenciación celular o la especificación de cada tejido.
En todo lo que concierne al desarrollo prenatal, indudablemente vamos a ver una serie de definiciones que vale bien que ya se vayan ustedes inmiscuyendo en relación a glosarios o patologías. Y así tenemos la definición de aborto: la interrupción brusca, espontánea o provocada de un producto de la concepción menor a 20 semanas de gestación y con un peso inferior a 500 gramos. Parto inmaduro o producto inmaduro, aquel comprendido desde la 21ª semana hasta la 27ª semana. Parto prematuro, todo lo concerniente desde la 28ª semana de desarrollo hasta la 36ª semana de embarazo. Todo lo que es a término, y esto es el final feliz que se requiere para toda paciente embarazada, es aquel que transcurre, sea por parto normal, sea por una intervención quirúrgica conocida con el nombre de cesárea, cuando la mamá está entre las 37 y 41 semanas de gestación. Y la última nomenclatura por definir el parto posttérmino, cuando se pasa de la fecha esperada de parto, es decir, mayor a las 42 semanas de gestación. Todo esto de aquí comprende lo que es el desarrollo prenatal y lo iremos desarrollando capítulo por capítulo. En la repetición está el gusto. Entonces nosotros habíamos hablado de todo lo concerniente a lo que es el desarrollo prenatal. Y en el desarrollo prenatal hay una etapa muy importante que hay que cuidarla, que es aquella comprendida entre lo que es la 3ª semana de desarrollo y la 8ª semana de desarrollo. Porque cuando una mujer embarazada se expone a eventos teratogénicos, llámese microorganismos como virus, bacterias, parásitos, o medicamentos como carbamazepina, tegretol, talidomida, etc., puede sufrir alteraciones en el nuevo individuo. Entonces, todo lo que concierne entre la 3ª y la 8ª semana, con un pico, sobre todo en la 5ª semana de desarrollo, hay que tener mucho cuidado. Por eso es que se pide a toda paciente en el primer trimestre a que no se expongan a enfermedades y no consuman medicamentos que no son de prescripción médica. Ahora, todo el periodo que se lo conoce como fetal tampoco está exento de riesgo, pero son mínimos en comparación con todo lo que sucede entre la 3ª y lo que es la 8ª semana de desarrollo. Otro de los aspectos básicos que hay que considerar en cuanto al desarrollo o conocimiento de la asignatura de la embriología es en relación a los planos anatómicos, igual que sucede en el estudio de la anatomía con el estudio del cuerpo humano. Se establecen una serie de planos que ustedes ya lo conocen, como lo que es el plano sagital, lo que es el plano transversal y lo que representa el plano coronal. Acá también nosotros, en lo que corresponde al embrión, con igual similitud vamos nosotros a conocer todo lo que concierne a un corte sagital cuando se lo hace en la estructura embrionaria para conocer los órganos que se encuentran en su interior, todo lo que concierne a un corte transversal y todo lo que concierne a un corte coronal. Pero es muy importante que, tratándose del embrión, nosotros también podamos definir quizás como que hay un extremo cefálico, un extremo craneal o hay un extremo caudal. Es muy importante también hablar acá de lo que es una parte dorsal y lo que corresponde también a una parte ventral. Y también, indudablemente, siguiendo el eje, todo lo que corresponde al lado derecho y todo lo que corresponde al lado izquierdo. Entonces, idem a lo que es el cuerpo humano del adulto, nosotros también tenemos los mismos cortes, la misma similitud, la misma nomenclatura, salvo ciertas excepciones que la iremos desarrollando capítulo por capítulo. Hemos terminado ya con la revisión del primer bloque en lo concerniente a la importancia de definición de lo que es la embriología. Ahora vamos a ver el segundo bloque o pilar muy importante
en relación a los órganos de la reproducción humana, tanto de la mujer como del hombre. En relación a los genitales externos, por el lado de la mujer, es muy importante conocer todo lo concerniente a lo que respecta al famoso monte de Venus. Segundo, todo lo concerniente a lo que son los labios mayores, todo lo concerniente a lo que es los labios menores, la región conocida como clítoris con su respectivo prepucio, toda la región de lo que es el orificio del meato uretral, incluida unas pequeñas glándulas conocidas como paruretrales o de Skene, el introito vaginal, o también conocido como orificio vaginal, y unas glándulas conocidas como glándulas de Bartolino a cada lado. Esto es muy importante conocerlo en relación a la anatomía de los genitales externos femeninos. En cambio, por el lado del hombre simplemente hay dos partes que se la conocen, la una como la región escrotal y la otra conocida como pene. En relación a lo que concierne en los genitales internos por el lado de la mujer, es muy importante definir todo lo que contempla el útero, órgano de la reproducción humana, ¿sí? Las famosas trompas uterinas con sus respectivas fimbrias, todo lo concerniente a lo que es el ovario en número de 2, tanto derecho como izquierdo, y todo lo concerniente a lo que es el canal vaginal. Ahora, algo muy importante que destacar en todo lo que concierne a los genitales internos es el desarrollo o la conformación de lo que es el útero. Y nosotros cuando hablamos de útero, nosotros hablamos que tiene una forma de una pera, ¿sí? La cual va a tener tres componentes. Hacia afuera, lo que es el perimetrio, adentro, lo que es el miometrio, y en su parte interna, lo que es el endometrio. A su vez, es muy importante conocer que este útero tiene unas medidas de 8 de largo por 4 de ancho y por 3 de grosor. Eso es muy importante comprender respecto a lo que es la anatomía del útero. Pero además de ello, acordémonos que la mujer tiene su famoso ciclo menstrual. Y entonces en ese ciclo menstrual la mujer tiene dos partes muy importantes. La una en lo concerniente a lo que es el ciclo uterino y la otra lo que concierne a lo que es el ciclo ovárico. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que es el ciclo ovárico, todo esto se da aquí por influjo hormonal indudablemente, ¿no? Por lo que es el eje hipotálamo, hipófisis gonadal, pero aquí en la mujer va a ovular una vez cada mes por influjo hormonal. Y entonces podemos decir que en este ciclo ovárico se va a generar lo que es una fase proliferativa en la cual los folículos proliferan, ¿sí? Hasta que uno alcanza su tamaño adecuado, 23, 25 milímetros, y ese diámetro se produce la ruptura folicular y eso se conoce como fase ovulatoria. Si es que aquí se produce la concepción, se desarrolla el embarazo, se inicia la segmentación y se implanta en el estroma endometrial dicho blastocito. Pero si es que no ocurre el embarazo, como es la mayor parte de las mujeres, ¿sí? Mes a mes, entonces tenemos lo que es la fase lútea. En conclusión, en este ovario, que son en número de 2, tanto derecho como izquierdo, tenemos que conocer que ocurren tres fases: fase proliferativa, fase ovulatoria y la fase
lútea. Hasta aquí todo lo concerniente a lo que es el ciclo ovárico. Podemos hablar también de algunas situaciones en relación al ovario, sus medidas, por ejemplo, que representan 3 por 2 por 1, a diferencia del útero, que es 8 por 4 por 3, ¿sí? Y ahora vamos a hablar todo lo concerniente a lo que es el útero. Aquí se da otro ciclo muy importante que se lo conoce como ciclo uterino. Y entonces, en este ciclo uterino, el endometrio juega un rol fundamental. Este endometrio de aquí juega un rol fundamental. Asimismo, como el ciclo ovárico, aquí también hay un influjo hormonal y se van a producir 3 fases. La fase proliferativa o la fase menstrual primeramente, perdón, la fase menstrual, luego tenemos la fase proliferativa en orden y por último tenemos lo que es la fase secretora. ¿Qué quiere decir? Que en la fase menstrual, la mujer sufre el descame de esta parte endometrial y vierte su contenido, la famosa menstruación, hacia el exterior. Ahora, esa menstruación está dada por cierto tipo de tejido o capas. Aquí, este endometrio está constituido por 3 capas. Entonces tenemos la capa basal, que siempre va a ser la matriz, la que siempre va a constituir un nuevo tipo de tejido. Luego tenemos la capa esponjosa y luego tenemos lo que es la capa compacta. Entonces, cada mes, nuevamente por influjo hormonal, se va a desprender lo que corresponde a la capa esponjosa y a la capa compacta. Entonces, cuando se desprenden estas dos capas, la esponjosa y la compacta, es lo que se conoce como fase menstrual. Fase menstrual. Luego, a partir de la capa basal, se va regenerando el epitelio y esto se conoce como fase proliferativa porque prolifera el tejido nuevamente y cuando está ricamente vascularizada, llena de material glucógeno y todo eso, eso se conoce como fase secretora. Muy importante, como ustedes pueden verse, la fisiología en lo concerniente a los genitales internos de la mujer. En cambio, con el hombre, vagamente y brevemente, vamos a hablar que está constituido por lo que es el testículo, lo que tiene que ver con el epidídimo, el famoso conducto deferente, luego lo que tiene que ver un trayecto de la uretra prostática y luego un trayecto de la uretra peniana. Esos son lo que constituyen los genitales internos del varón y muy importante conocerlos, sobre todo por la famosa eyaculación, donde se van a producir prácticamente una emisión entre 300 a 500 millones de espermatozoides en cada acto sexual. Recapitulando nuevamente lo que concierne a los genitales internos femeninos, vale la pena repetir nuevamente, ¿sí?, ciertos aspectos en relación a lo que es el ciclo menstrual. Y nosotros hablamos que un ciclo menstrual está dado por dos componentes. El uno en relación a lo que es el ciclo ovárico y el otro en relación a lo que es el ciclo uterino. Esto es muy importante que ustedes comprendan. Entonces, ciclo ovárico, aquel que se va a desarrollar en los respectivos ovarios, sea del lado derecho, sea del lado izquierdo, y todo lo que concierne al ciclo uterino en relación al famoso endometrio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nuevamente para todos ustedes? El útero, la forma de su útero, en forma de pera invertida, con un diámetro de largo de 8 centímetros por 4 centímetros de ancho y por 3 centímetros de grosor. Entonces tenemos las capas del útero están constituidas de afuera a adentro por lo que es el perimetrio, la capa interna conocida como la capa del miometrio y finalmente todo lo que está en el interior, lo que se conoce con el nombre de endometrio. A su vez, cabe informar que aquí hay un hecho particular en lo que corresponde a la anatomía. Y es así que nosotros podemos hablar que este útero
¿sí? Tiene quizás dos partes, como ustedes las pueden ver aquí. Una que se le podría decir supravaginal o quizás intraabdominal, que corresponde a la mayor parte del cuerpo uterino, y otra en relación a lo que es una parte vaginal, porque se encuentra dentro del canal vaginal, y aquí nosotros podemos hablar de esta estructura que forma parte del útero, pero que se conoce con el nombre de cuello uterino. Y así tenemos la parte externa, ¿sí?, de este cuello uterino y la parte interna del cuello uterino. ¿Por qué es importante que conozcan todo esto? Porque la mayor parte de las lesiones que se presentan en las mujeres, sobre todo personas con infecciones de transmisión sexual tipo virus del papiloma humano, van a ser, este cervix va a ser asiento de muchas lesiones premalignas o malignas. Y es muy importante también que comprendan que la mujer sexualmente activa se debe realizar una vez al año lo que concierne al Papa Nicolau. Y la muestra que toma el ginecólogo la tomamos del exocervix y del endocervix. Entonces, este trayecto de aquí, de lo que corresponde al cuello uterino, generalmente tiene un diámetro entre 2 o 3 centímetros de largo. 2 o 3 centímetros de largo. ¿Sí? Este de aquí, este orificio cervical por aquí, ¿qué va a suceder? Primero, que fluya la menstruación mes a mes. Y segundo, en relación a que si la mujer está embarazada y completa las 37, 41 semanas de gestación, esto de aquí se va a dilatar, este cervix, cuello uterino, se va a dilatar para permitir la salida de dicho producto, ¿sí? Y se suceda lo que es el nacimiento. Otra parte muy importante en relación a todo lo que estamos hablando, lo que es el útero, es lo que corresponde a las famosas trompas uterinas. Y entonces igualmente tenemos dos trompas uterinas, una derecha y otra izquierda. Y cada trompa uterina termina en lo que son las respectivas fimbrias uterinas. Ahora, esta porción de la trompa uterina o conocida como tuba uterina tiene una porción intramural cercana misma a lo que es el cuerpo uterino, una porción ísmica, una región ampular y la parte que corresponde a las respectivas fimbrias. ¿Dónde se produce normalmente la concepción? Cuando los espermatozoides son depositados en el canal vaginal, de estos apenas el 1% de los espermatozoides va a ir subiendo, va a buscar la trompa que consideren necesario, ¿sí? Y aquí entran a lo que es la luz tubárica. Aquí se van a topar con lo que es el famoso ovocito y en esta zona, en la porción externa de la trompa uterina, es donde se va a dar lo que es la fecundación, justo en esta zona. Fecundación, que es el encuentro del espermatozoide con el ovocito. De allí en adelante vienen unos procesos de multiplicación celular, el proceso de la segmentación, se regresa nuevamente, ¿sí?, hacia el interior del útero y en forma de blastocito se anida en lo que es el famoso estroma endometrial. Esto es muy importante también que ustedes lo tengan en cuenta porque a medida que progresemos en el estudio de la embriología y veamos más capítulos sobre todos los hechos que ocurren en la primera semana de desarrollo, ya por lo menos tenemos ganado una batalla en conocer todas estas características de la anatomía en relación a todo lo que es el útero y su cuello uterino, las famosas trompas uterinas con sus fimbrias y todo lo concerniente a lo que es el ovario. En definitiva, cuando veamos el capítulo de gametogénesis, ahí vamos a comprender todos los aspectos en relación a lo que es la espermatogénesis, todo lo que concierne a la ovogénesis y ciertas particularidades muy importantes. Todos conocemos, todos hemos visto imágenes y aquí en el video que está ahí en vivo podemos darnos cuenta de lo que es la longitud y la morfología del espermatozoide y podemos darnos cuenta que el tamaño generalmente del espermatozoide oscila entre 50 a 60 micras, mientras que la del ovocito es generalmente mucho más grande y
tiene una medida más o menos de 1.5 milímetros. Ambos definitivamente son haploides, ¿sí? 22X para el caso del espermatozoide más 22Y, mientras que por el lado de la mujer 22 más X. Eso en su proceso de formación de la espermatogénesis siempre va a generar 4 células espermátidas que van a generar 4 espermatozoides, y por el lado de la mujer un óvulo funcional y 3 cuerpos polares. La supervivencia y viabilidad en el tracto genital femenino, estamos hablando del espermatozoide de más o menos de 1 a 4 días, mientras que por el lado del ovocito de 24 horas. Y pues obviamente en lo determinante del sexo genético del embrión, este es positivo para lo que es el espermatozoide, mientras que no es así para lo que es el ovocito. Es muy importante comprender todo lo concerniente a lo que es el cariotipo humano, ¿sí? Este cariotipo humano que ustedes ven aquí esquemáticamente consta de 46 cromosomas, de los cuales 22 son pares y son los autosomas, es decir, que no son cromosomas sexuales. Los cromosomas sexuales son XX para lo que concierne al sexo femenino y XY para lo que es el sexo masculino. Entonces, podemos comprender que la prueba de cariotipo examina el tamaño, la forma y el número de los cromosomas. Los cromosomas son las partes de las células que contienen genes, y los genes son partes del ADN que se heredan tanto de la madre como del padre. Entonces, lo que podemos nosotros visualizar es los 22 autosomas más lo que es el determinante sexual. Y una característica especial de cada cromosoma, observen, este cromosoma no es igual a este de aquí y definitivamente no es igual a este de aquí. Entonces ustedes tienen que comprender que hay un cromosoma metacéntrico, hay un cromosoma submetacéntrico y hay un cromosoma acrocéntrico. Para la especie humana no está considerada lo que es el cromosoma telecéntrico. Algo muy importante también en el estudio de este cariotipo es saber conocer muy bien todo lo que corresponde a los glosarios, a la terminología o las partes constitutivas de cada cromosoma. Y así nosotros tenemos un brazo corto, conocido con o representada con la letra P minúscula, todo lo que concierne al brazo largo, representada con la letra Q minúscula. Y obviamente cuando nosotros hablamos de un problema estructural o un problema numérico, nosotros siempre tenemos que utilizar la nomenclatura apropiada. ¿Sí? Si el problema se encuentra, por ejemplo, en el cromosoma 13, nosotros tenemos que hablar, ¿sí? Que el problema está en el cromosoma 13, en el brazo corto, en el brazo largo, dependiendo, en la región, en la banda y en la subbanda. Esta es la nomenclatura básica que se utiliza para definir más que todo problemas de lesiones o microdeleciones. Y algo básico en relación a lo que es el genotipo y lo que es el fenotipo, ¿no? El genotipo es definitivamente conjunto de información genética que contiene los éxitos y fracasos evolutivos de una especie. Y en cambio el fenotipo es totalmente diferente. Se refiere a cómo es el color del cabello, el tamaño de los huesos o una característica física importante de cada individuo. Entonces no podemos confundir lo que es el fenotipo con lo que es el genotipo. Vamos a describir lo que es la introducción a la regulación y señalización molecular básico para el desarrollo embriológico humano. Algo muy importante en cuanto a la introducción, a la regulación y lo que concierne a lo que es la señalización molecular, si nosotros recordamos una de las primeras diapositivas, habíamos hablado de la evolución de la embriología como tal y habíamos hablado de una embriología descriptiva, una embriología comparativa, y hemos dicho que gracias a la biología molecular y a lo que es la embriología experimental hemos dado bastantes avances y estamos hablando ahora de lo que concierne a una embriología molecular. Esto es lo que permite conocer todo lo que es el desarrollo normal y anormal de un individuo. Entonces, básicamente, el desarrollo del embrión está controlado por lo que es el genoma,
que va a contener toda la información para formar siempre un nuevo individuo. Esta información siempre se va a codificar en lo que es el respectivo ADN en una secuencia de genes, aproximadamente 23.000 genes según el proyecto del genoma humano, pero que a su vez codifican proteínas y estas no van a estar representadas en la misma proporción. Entonces, como podemos darnos cuenta nosotros aquí en este gráfico, nuevamente hemos visto que de un cromosoma que está prácticamente enrollado, totalmente enrollado, que tiene su brazo corto, que tiene su brazo largo, que tiene su respectivo centrómero, prácticamente estamos viendo los hilos que conforman cada una de las cromátidas, ciertas estructuras, ¿sí?, que van a estar a lo largo de esta cromatina en relación a lo que son los solenoides y posteriormente la conformación de los famosos nucleosomas y obviamente todo lo que es la estructura del ADN en doble cadena con sus respectivas pares de base, ¿no? Adenina, guanina, timina y citosina. Esto es muy importante en cuanto a la secuenciación del genoma humano. Para hablar de la expresión genética, esta puede regularse en distintos niveles. En primer lugar, pueden transcribirse distintos genes. En segundo lugar, el ADN que se transcribe de un gen puede procesarse de manera selectiva para regular cuáles ARN llegarán al citoplasma para transformarse en ARN mensajeros. Y a su vez, los ARN mensajeros pueden experimentar traducción selectiva. Y por último, las proteínas que se sintetizan a partir de los ácidos ribonucleicos pueden tener distintas modificaciones. Entonces, aquí vemos dos términos muy importantes que ustedes tienen que ir comprendiendo en relación a lo que es la transcripción y en relación a lo que es la traducción. Cuando hablamos de transcripción o cómo entendemos el asunto de la transcripción, para crear proteínas hay un orgánulo especial en la célula llamado ribosoma. Pero acordémonos que en una célula está formada por su respectivo citoplasma y por su respectivo núcleo. Entonces, el ribosoma se va a encontrar en el respectivo citoplasma de la célula. Allí se encuentra lo que es el ribosoma. Sin embargo, el código genético va a estar contenido en el núcleo, es decir, el ADN. Esto hace que sea un poco problemático o difícil, ya que el ribosoma va a necesitar el código genético para hacer proteínas. Llevar entonces este ADN de aquí, de lo que es el núcleo, hacia lo que es el citoplasma, no sería posible, ¿no es cierto? Entonces, para resolver este problema, la solución que la naturaleza ha creado simplemente es crear una pequeña copia o una transcripción, una pequeña copia o transcripción de dicho material a través de este proceso. Entonces, esta copia es una pequeña molécula de ARN llamado mensajero. ARN mensajero. Los ARN son parientes muy cercanos al ácido desoxirribonucleico ADN, que prácticamente va a consistir en el mismo material. Los ARN son lo suficientemente pequeños para poder salir del respectivo núcleo a través de un pequeño poro en su membrana. Entonces, eso nosotros lo entendemos como transcripción, mientras que por el lado de la traducción es el paso en que verdaderamente se producen las proteínas. Cuando este código, el ARN mensajero, este de aquí, se traduce a pequeños bloques de construcción de proteínas, los aminoácidos. Una vez en el citoplasma, las instrucciones del ARN mensajero son leídas por este ribosoma. Siguiendo las instrucciones, el ribosoma junta los aminoácidos en un orden específico para formar cada proteína. Esa es la famosa
traducción que no es otra cosa más que decodificar la secuencia de aminoácidos de un polipéptido. Entonces, los genes están comprendidos o contenidos dentro de un complejo de ADN y proteínas, histonas principalmente, llamado cromatina. Todo esto son los famosos hilos de cromatina. Y su unidad estructural básica lo va a constituir lo que es el nucleosoma. Un nucleosoma consta de un octámero de proteínas, histonas y de 140 pares de bases de ADN. El ADN de inserción y otras proteínas histonas se unen en grupos a los nucleosomas. El octámero está formado por dos moléculas de cada una de las histonas, H2A, H2B, H3 y H4. En total, 8 histonas. La cromatina es la forma en la que se presenta el ADN en el núcleo celular. Es la sustancia que va a formar lo que es un cromosoma y consiste en la combinación de ADN más proteínas. Combinación de ADN más proteínas. Los nucleosomas, cuando se mantienen fuertemente enrollados al ADN de manera que no puedan transcribirse y que se asemeja a un collar de perlas, toma el nombre de heterocromatina. Y para que se realice la transcripción, este ADN tiene que desenrollarse. Este estado de la cromatina va a recibir el nombre de eucromatina. Entonces hay dos términos que hay que diferenciar en relación a heterocromatina cuando están fuertemente enrollados y eucromatina cuando se desenrolla, ¿sí? Y recibe este nombre de eucromatina. La información genética codificada en el ADN se encuentra en secuencias denominadas genes. Este es un esquema representativo, igual que la diapositiva anterior, en la cual podemos ver una representación de un gen y sus diversas partes constitutivas como los famosos exones, intrones, exones y así sucesivamente. Entonces, este gen de aquí supone una parte concreta de este famoso ADN y es responsable de una función biológica determinada para esta especie. Casi siempre va a contener lo que es el código genético, que lo habíamos visto en la gráfica anterior, y para que pueda transcribirse necesita de un ARN mensajero. No obstante, a pesar de existir 23.000 genes, no significa que haya idem cantidad de proteínas. Generalmente, la proporción no es igual. Aquí vemos una ilustración de un famoso gen, como vimos en la gráfica anterior, en la que vamos a poder ver lo que corresponde a la región promotora, que es una secuencia del ADN que se va a unir a la polimerasa del ARN para dar inicio a lo que es la transcripción. Esta región promotora va a contener lo que es la secuencia TATA. Por eso se llama caja TATA, que es el sitio de unión de proteínas implicadas en la transcripción de lo que es de ADN a ARN. Igualmente contiene a exones e intrones, exón e intrón en forma secuencial. Los exones que pueden transcribirse en proteínas, mientras que los intrones que están dispersos a lo largo de esta secuencia de gen
tienen una misteriosa función y que se transcriben para formar proteínas, pero se eliminan en el procesamiento post-transcripcional. Entonces, los exones pueden unirse entre sí para formar proteínas, generando un ARN mensajero maduro. Todo lo que es la unión de los exomas va a constituir lo que se conoce con el nombre de exoma. También observamos un sitio de inicio de la traducción, un sitio potenciador de dicha secuencia, un sitio de terminación de la secuencia y un sitio de inserción poli-A, así como el sitio final de la famosa transcripción. Algo muy importante también en observar un codón de la terminación y una región 3' que no se traduce e incluye una secuencia que es un trozo de ARN formado solo de bases de adenina y ayuda a estabilizar el ARN mensajero. Cabe aclarar que aquí siempre se van a conocer lo que es la región 3' y lo que es la región 5'. Así el ADN se va a transcribir del extremo 5' al 3'. Al combinarse otras proteínas, los factores de transcripción activan la expresión de genes, haciendo que el nucleosoma se desenrolle, liberando la polimerasa en este sitio, liberando la polimerasa para que se transcriba el molde de ADN e impidiendo que se formen nuevos nucleosomas. Entonces, hay elementos potenciadores que son elementos reguladores del ADN que activan los promotores para controlar su eficiencia y la rapidez de transcripción a partir del promotor. A veces inhiben la transcripción y entonces se llaman silenciadores. Pero hay algo importante que además de todo este proceso se lo conoce con el nombre de metilación. La metilación tiene como particularidad silenciar el ADN, inhibiendo la unión de los factores de transcripción o alterando lo que es el enlace de la histona. Esto estabiliza los nucleosomas y un ADN tan enrollado que es imposible transcribirlo. Esta metilación también es muy importante para lo que se conoce como impronta genética, en la cual solamente se va a expresar un gen heredado de la madre o del padre, en tanto el otro se silencia. También habrán otros reguladores de la expresión de los genes. Por eso, aunque existan 23.000 genes, el número potencial de proteínas sintetizables probablemente llegue a quintuplicar la cantidad de genes. En cuanto a la inducción y formación de los órganos, siempre vamos a ver una interacción entre lo que corresponde a las células y los tejidos, como vemos en la gráfica. Esta famosa interacción de células y tejidos, casi siempre este grupo de células hace que otro cambie su destino, por eso se lo conoce a este proceso como inducción. En esta interacción, un tipo de células o tejido es el inductor que emite la señal y el otro es el inducido que responde a ella. A la capacidad de generar ambas respuestas, esto se conoce como competencia y esta va a requerir siempre de factores de competencia
para que active el tejido inducido. Muchas interacciones de este tipo ocurren entre lo que son células epiteliales y mesenquimatosas. Por eso es que esto se conoce como interacciones epitelio-mesenquimatosas. Y una de ellas, como ejemplo, podemos hablar de lo que corresponde a la yema ureteral y lo que corresponde al blastema metanéfrico para dar la formación a lo que va a ser el futuro riñón con su respectivo sistema colector y su sistema excretor. Esto es inducción y formación de cada uno de los órganos de la economía humana. En cuanto a la señalización celular, cabe destacar dos modelos o esquemas en relación a las interacciones o señalizaciones parácrinas y un modelo en relación a lo que contempla las interacciones o señalización yuxtácrina. Entonces, cuando hablamos de las interacciones o señalizaciones parácrinas, aquí vemos un esquema típico de transducción de señales que va a implicar la presencia de un ligando y la presencia de lo que es un receptor. La activación de este receptor se establece siempre ante la presencia de su respectivo ligando. Casi siempre esta activación va a ser enzimática y aquí va a emplear lo que es la famosa sinasa de tirosina, pero también pueden existir otras más. Al final, la actividad de esta enzima sinasa va a provocar una cascada de fosforilización de varias proteínas que van a activar un factor de transcripción para regular la expresión génica. Mientras que por el lado de las interacciones o señalización yuxtácrina, aquí este esquema refleja lo que es un proceso de extensión convergente en las cuales las células se van a ir intercalando con sus vecinas para incrementar lo que es el eje longitudinal. En este caso, la elongación de lo que corresponde al tubo neural en un proceso conocido como neurulación. La extensión convergente va a depender de la vía de polaridad de células planares y de láminas celulares en el plano de un tejido regulada por la vía de señalización WNT. En relación a lo que contempla la interacción o señalización parácrina, existen vías de traducción de señales con factores difusibles, en la cual, como vimos en el ejemplo anterior, va a contar con su respectivo ligando y un receptor. Este receptor puede tener un dominio extracelular, un dominio transmembrana y un dominio citoplasmático. El desarrollo de dicha actividad enzimática utiliza al ATP como sustrato. Por último, esto va a activar a un factor de transcripción y este factor de transcripción facilita la expresión genética o la inhibe. Todo esto lo vimos en el esquema anterior. En relación a lo que tiene que ver con la señalización yuxtácrina, la vía de transducción de señales de factores no difusibles es la característica, como también los tres mecanismos por los cuales se produce. Primero, una proteína ubicada en la superficie celular que va a interactuar con un receptor en una célula adyacente. Segundo, los ligandos en la matriz extracelular segregados por dicha célula que van a interactuar con sus receptores en las células vecinas. Y por último, existe una transmisión directa de señales de una célula a otra mediante las uniones gap. Cabe destacar que la pérdida de la función de una proteína de señalización por la mutación de un gen
no necesariamente da origen al desarrollo anormal o la muerte. Además, existe una vía o una intercomunicación entre las vías, de manera que se establece una interconexión íntima. Estas conexiones proveen puntos adicionales numerosos para poder regular todo lo concerniente a la señalización celular. A su vez, todo lo concerniente a los factores de la señalización parácrina, que también son denominados factores de crecimiento y diferenciación, estos se van a agrupar en 4 familias. El factor de crecimiento de fibroblastos, el factor WNT, Hedegaard y el factor de crecimiento transformante beta. Pero también van a existir otros neurotransmisores como la serotonina, el ácido gamma aminobutírico, la adrenalina y la noradrenalina. Todo esto para que se lleve a cabo lo que concierne a la señalización parácrina. Respecto a los factores de la señalización yuxtácrina, como característica, tenemos 3 mecanismos, que también lo mencionamos en la diapositiva anterior. Una proteína actúa ubicada sobre una superficie celular e interactúa con un receptor en una célula adyacente. Y aquí ponemos como ejemplo a la vía Notch. Segundo, los ligandos en la matriz extracelular segregados por una célula interactúan con sus respectivos receptores como colágena, proteoglucanos, que son los condroitinsulfatos, el ácido hialurónico, entre otros, y las glucoproteínas como la fibronectina y la minina. Y por último, el tercer mecanismo, que existe una transmisión directa de señales de una célula a otra mediante las uniones GAP. Las uniones mismas están formadas por proteínas conexinas. Respecto a las vías de señalización clave para el desarrollo, tenemos 3 vías muy importantes. La primera, dada por la familia Sonic-Hedegaard, SHH, la segunda dada por la polaridad celular plana y la tercera por la vía Notch. Cabe destacar que el gen maestro de la embriogénesis va a estar dada por la familia SHH. ¿Cuál es la particularidad en relación a considerarse gen maestro? Es porque va a estar implicado en la formación y el desarrollo de la vasculatura, la formación del eje izquierda-derecha, la línea media, cerebelo, patrones neurales, extremidades, patrones del músculo liso, corazón, intestino, faringe, pulmones, entre otros. Mientras que la vía de extensión convergente, también conocida como polaridad celular plana, PCP, participa en la formación del tubo neural a través del proceso denominado neurulación, participa en la gastrulación, en la elongación del tracto de salida del corazón, desplazamiento de los pliegues laterales de la pared corporal hacia la línea media. Y una situación muy importante, que esta vía de señalización principal es la vía WNT. En relación a la vía Notch, podemos hablar que esta señalización va a estar implicada en la señalización Notch implicada en la proliferación celular, apoptosis y las transiciones epitelio-mesénquima, diferenciación neuronal, formación de vasos sanguíneos,
segmentación de somitas, desarrollo de las células del páncreas, tabicación del tracto de salida cardíaca, entre otras más. Entonces, las vías claves o las vías de señalización claves para el desarrollo embriológico humano está representada por estas tres. Gen maestro de la embriogénesis, la polaridad celular plana y la vía Notch. En una especie de conclusión, podemos decir que las bases moleculares del desarrollo embrionario humano está dada por factores de transcripción, y cuando hablamos de factores de transcripción podemos hablar de las proteínas básicas hélice, lazo, hélice, proteínas con dedo de zinc, proteínas de homeodominio, genes OX, familias PAX, entre otros. También va a estar dado por moléculas señalizadoras como el factor de crecimiento transformante beta, factor de crecimiento fibroblástico, la familia WNT. También va a implicar moléculas receptoras, ¿no es cierto? Sobre todo algunas que tienen localización intracelular, como los esteroides, la hormona tiroidea, retinoides, y la región extracelular suele ser una hormona, un factor de crecimiento o una citoquina. Y nuevamente repetimos las vías de señalización clave de la familia SHH, la vía de polaridad celular plana y la vía Notch. Adicionalmente, muy importante es la presencia del ácido retinoico, ¿sí? Que es un metabolito de la vitamina A que desempeña un rol clave, y su exceso o su déficit puede provocar muchísimas anomalías o malformaciones congénitas. En resumen, en este bloque, en este tutorial, que ha consistido en describir la importancia de la embriología y lo que concierne a la introducción a la regulación y señalización molecular, hemos visto tres aspectos fundamentales en relación, primeramente, a la parte embriológica, segundo, a los órganos de la reproducción humana, y pues por último, aspectos o nociones básicas en regulación y señalización moleculares, y hemos conocido de la señalización parácrina, la señalización yuxtácrina y las famosas vías de señalización. Hasta aquí, aspectos básicos en cuanto a la importancia del estudio de la embriología humana y a la regulación y señalización molecular. En las clases presenciales profundizaremos cada uno de estos conceptos y en sus propias investigaciones se irán aclarando mayores detalles. Que este tutorial les permite desarrollarse como mejores estudiantes y como excelentes profesionales médicos. Muchas gracias.